Bueno chicos, vamos a continuar con el ejemplo utilizando la aplicación que comentamos en el video anterior de Electric Circuit Studio. Para esto vamos a emplear una resistencia y lo que es una fuente de corriente directa. ¿Okay? Para esto les voy a explicar lo que conlleva cada uno de los elementos a utilizar. Entonces, en este caso hay que tomar muy en cuenta, ¿sí?, el número de pines que tiene y el número que los identifican. En el caso de la resistencia tenemos el pin 1 y el pin 2, o también lo que le llamamos terminales, ¿no? Pero es importante identificarlos porque en base a esos pines nosotros vamos a hacer las lecturas de las variables que queremos medir. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo que vamos a poder medir, como si tuviésemos un multímetro, va a ser la corriente, los voltajes en los pines y el voltaje en la resistencia. ¿Ok? Entonces, para eso nos van a servir esos recuadros. Si yo los activo, voy a obtener esas lecturas en ese elemento. Entonces recuerden que el voltaje 1 y el voltaje 2 van a ser voltajes en ese nodo o en ese punto, desde ese pin a tierra, ¿sí? Y si yo quiero saber el voltaje en la resistencia, el recuadro que tengo que elegir pues es la diferencia entre esos dos pines, ¿sí? Entonces en este caso el voltaje en la resistencia sería el voltaje que hay entre el pin 1 y el pin 2. Recuerden que el voltaje es una diferencia de potencial, entonces solamente hay que tener en cuenta eso. ¿Okay? Todos los elementos van a tener su etiqueta, es decir, el nombre del elemento. En este caso la resistencia se va a llamar R1 y el recuadro en donde aparece el valor del elemento. ¿Okay? En este caso es una resistencia de 1 kilo ohm. Eso va a aparecer, este tipo de recuadros va a aparecer en todos los elementos que ustedes elijan, ¿sí? Ok, y también aparece el recuadro de la corriente que va a pasar a través del elemento. Es importante y que les quede muy claro esto, porque que sepan identificar estos pines. ¿Por qué? Porque en esta aplicación no se cuentan como tal con los instrumentos como el amperímetro o el voltímetro. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos un amperímetro, debería aparecer el instrumento y hay que conectarlo en serie y etcétera, ¿no? En este caso no, en este caso ya vienen incluidos en los elementos y lo único que tenemos que hacer es activarlos. ¿Ok? Y eso es para todos. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el circuito, vamos a armarlo, vamos a conectarlo y posteriormente a simularlo. Entonces lo que hacemos es, para mover los elementos, nos posicionamos encima de ellos y los arrastramos. En este caso, al unir los pines, en automático se unen, se conectan, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso, para conectar el pin 2 de la resistencia con el pin 2 de la fuente, hacemos uso de la herramienta del lapicito que tenemos acá en la barra de elementos. Seleccionamos el lapicito, seleccionamos los nodos que queremos unir y en automático se conecta. ¿Okay? Siempre que vayan a hacer una simulación, como en cualquier otro software de simulación, necesitan una referencia. Entonces hay que insertar una tierra, ¿no? En este caso la tengo acá y la conecto. ¿Okay? Una vez que ustedes ya armaron su circuito, pues lo recomendable es guardarlo. Lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar y en este caso le voy a poner ejemplo 1 y lo guardamos. ¿Ok? Una vez que ya está guardado, lo ejecuto, lo corro, ¿no? Lo simulo y vemos qué es lo que sucede. En este caso, si se fijan, no he activado ninguna casilla para poder hacer una medición. Entonces, aunque yo lo ejecute, pues no voy a poder hacer ninguna medición, ¿no? Entonces, ¿cómo yo activo las mediciones? Bueno, ya lo mencionamos, cada elemento tiene sus recuadros en donde yo puedo medir la variable que yo quiera, ¿no? Entonces, en este caso vamos a medir la corriente que fluye a través del elemento resistivo. Entonces selecciono el recuadro que dice corriente, me voy a la llavecita que está en la parte superior izquierda de nuestra barra de herramientas. Lo seleccionamos, seleccionamos mostrar valor y mostrar indicador. ¿Okay? Le damos esconder.
listo. Si se fijan, en automático me aparece el valor de la corriente que está fluyendo a través de la resistencia y el sentido de la corriente, que obviamente al ser una corriente convencional, ¿verdad?, va en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, es un circuito que solamente tiene un elemento, ¿sí? Pero es la misma corriente, ¿no?, a través de todo el circuito. Entonces eso quiere decir que si yo quiero saber cuánto valdría, o quisiera medir ahora la corriente en el conductor que tenemos acá, ¿no?, pues debe de ser lo mismo. Entonces también lo puedo hacer. Si se fijan, a la hora de que yo seleccioné el conductor, el cablecito me aparecieron nuevamente las opciones. Entonces elijo corriente, la corriente que pasa a través de él. Igual me voy a la llavecita, le doy mostrar valor, le doy mostrar indicador y le doy esconder. ¿Ok? En algunas ocasiones, como en esta, por ejemplo, el indicador está por atrás de las flechitas que me están indicando el flujo de la corriente. A veces se va a saturar demasiado y no me va a permitir ver el valor que me está representando. En esos casos, lo que se puede hacer es nos ponemos sobre el recuadro, lo sostenemos y lo arrastramos, ¿sí? Y así puedo ver ahora el indicador fuera y es claro el valor que me está representando. Ok, entonces así es como puedo activar lo que sería la corriente. Ahora, otra cosa que podemos hacer pues es medir el voltaje, ¿no? Vamos a medir el voltaje en la resistencia. Como lo comenté hace rato, el voltaje en la resistencia tiene que ser este recuadro porque es la diferencia que hay entre los dos pines, entre los dos nodos, ¿no? Y entonces lo tenemos que activar de la misma manera. Nos vamos a la llavecita, le decimos mostrar valor, le damos mostrar indicador y le damos esconder. Y en automático me marca el voltaje que tengo en ese elemento. Entonces, por ejemplo, si quisiera yo saber el voltaje que hay en el pin 2, en el nodo 2, bueno, sabemos intuitivamente que sería 0, ¿no? Porque la diferencia de potencial que hay de este punto a tierra es 0. Pero lo podemos poner, lo activamos, sería en el nodo 2 sería este recuadro. Tendríamos que activar la casilla de mostrar valor, mostrar indicador y lo escondemos. Y efectivamente, el valor que hay de ese punto a tierra es 0. Listo. Ok, ¿qué otra cosa podemos hacer? El simulador está funcionando, ¿sí? Y ahora lo que yo puedo mover es parámetros en tiempo real y ver cómo se modifican los valores de la corriente y de la resistencia, ¿no?, para ver las variaciones en tiempo real. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, selecciono por ejemplo mi fuente, ¿sí? Me voy igual a la llavecita, aquí en donde dice voltaje de 1 volt me aparece esta barra, ¿sí?, en donde yo puedo cambiar el valor del voltaje. Vean, lo he cambiado en automático, cambia el valor de la corriente, ¿sí? Y yo puedo mover esto como me plazca, ¿no? Entonces pues es muy sencillo, ¿no? Ok, entonces ese es el valor, variando el valor de la fuente de voltaje. Pero también puedo hacer lo mismo, pero ahora para el valor de la resistencia, ¿no? Entonces en este caso me selecciono la resistencia, igual es en la llavecita, ¿no? Selecciono la resistencia, me voy a la llavecita, nuevamente me aparece la barra y yo puedo variar el valor de la resistencia. Vean, voy moviendo el valor de la resistencia, en automático se ajusta el valor de la corriente y también puedo cambiar de escala. Por ejemplo, ahorita estoy en la escala de kilo ohms, pero puedo elegir mega ohms, por ejemplo, ¿no? Y en automático se ajusta. ¿Ok? Entonces siento que es una aplicación pues muy sencilla de usar. Esta nos va a servir y todo mundo tiene acceso a Play Store y es gratuita y no necesitamos de la computadora, ¿no? Claro que va a tener sus limitantes, pero por el momento esta la podemos usar sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces vamos a subir otros ejemplos más adelante. Mientras, pónganse a practicar con esto. Si tienen alguna duda, pues me mandan mensaje, por favor, y estamos en contacto. ¿Ok? Bueno, nos vemos.